Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco mucho su compañía. Aunque todos, o casi todos, en el mundo contemporáneo, hemos escuchado alguna vez hablar del socialismo, en realidad sabemos, de verdad, ¿qué es el socialismo? Hagamos un breve repaso por algunas cosas que se han dicho del socialismo por sus defensores y por los que están en contra de su doctrina. En el programa de la paz, el revolucionario León Trotsky, quien murió asesinado en México por Ramón Mercader, un agente español al servicio de la seguridad del Estado soviético, planteó: el socialismo no puede triunfar en un solo país. La victoria del socialismo solo es posible a condición de que triunfe en algunos de los principales países de Europa. Inglaterra, Rusia, Alemania, agrupados en los Estados Unidos de Europa, siendo en otro caso totalmente imposible. Una revolución victoriosa en Rusia o en Inglaterra es inconcebible sin la revolución en Alemania y viceversa. Eso decía Trotsky. El filósofo español Gabriel Albiac sostiene esto: el socialismo es una forma terrible de capitalismo de Estado. Por su parte, el economista austríaco Ludwig von Mises, quien alertó sobre lo perjudicial del poder e intervención gubernamental en la economía, dijo lo siguiente: la historia de Occidente, desde la era de las polis griegas hasta la resistencia actual al socialismo, es esencialmente la historia de la lucha por la libertad contra los privilegios de los burócratas. El escritor y periodista francés Jean-François Revel escribió lo siguiente: en sus manifiestos y libros, los terroristas escriben sus ataques contra las democracias como la estrategia de la tensión. La idea es que es más fácil pasar del fascismo al comunismo que de la democracia al comunismo. Por lo tanto, los revolucionarios deben primero inducir a los gobiernos democráticos hacia un comportamiento fascista a fin de edificar una segunda fase, un socialismo a partir de las cenizas del fascismo. Mientras que el político socialista Alfonso Guerra, un histórico número 2 del Partido Socialista Español, defendía esta idea: lo que persigue un buen socialista es que nadie sea tan rico como para poner a otro de rodillas, ni nadie sea tan pobre como para tener que arrodillarse ante otro. Sobre el socialismo, Margaret Thatcher, la dama de hierro, una férrea anticomunista, manifestó: curar la enfermedad de Gran Bretaña con el socialismo es como intentar curar la leucemia con sanguijuelas. Esta frase, ningún sistema socialista puede ser establecido sin una policía política, fue dicha por el político, estadista, historiador y escritor británico Winston Churchill, conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Una de sus frases más conocidas sobre el socialismo es esta: el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. Pero en más de 100 años de socialismo real, en realidad sabemos lo que es el socialismo. Para hablar de un simposio precisamente sobre el socialismo que este jueves tendrá lugar en Miami, tengo el placer de conversar hoy con Rolando González, analista político e investigador, y con Horacio Espino, doctor en ciencias jurídicas. Bienvenidos ambos a Karen a las 8. Muchas gracias. Gracias a ti, Karen. Bueno, comencemos hablando este jueves. ¿Qué ocurre en este simposio que se llama específicamente socialismo, lo que es y no es? Tendrá lugar, lo voy a decir desde ahora, en el Westgate Regional Library de la Coral Way y la 94 Avenida en la ciudad de Miami. Eso es en Westchester, este jueves, comenzando ¿a qué hora? A las 5:30 de la tarde. Específicamente va a haber un debate, va a haber un análisis que podemos encontrar en ese simposio sobre el socialismo. Bueno, normalmente el moderador es Julio M. Schilling, que es el organizador de Patria Martí. Julio Schilling lo que hace es exponer el tema principal que se va a exponer, y después de eso también presenta, en este caso serían 3 oradores, y cada uno tiene un tema diferente, pero todos ellos relacionados con el socialismo y sus tendencias y su relación con la democracia o la sociedad democrática que nosotros aspiramos y tenemos todavía aquí en Estados Unidos. Durante décadas los cubanos específicamente hemos venido escuchando la palabra socialismo durante tanto tiempo y no para bien precisamente ahora. Últimamente estamos escuchando también en Venezuela el socialismo del siglo XXI. En Estados Unidos estamos comenzando a escuchar
relativamente hace poco, el socialismo democrático. ¿Qué podemos explicar realmente lo que es el socialismo y qué no es, que es lo que se discutirá en esta reunión el jueves? Adelante. Sí, efectivamente. O sea, el socialismo lo que es un sistema totalitario de gestión que pretende, a partir de una política igualitaria, eliminar las diferencias que existen normalmente entre los seres humanos. Esas diferencias pueden ser desde pensamiento hasta el talento con el que nace cada ser humano y es diferente. Por lo tanto, la diferencia hace más fuerte a una sociedad a partir de que la diversidad es lo común y la esencia del ser humano. Sin embargo, el socialismo, violentando la naturaleza del ser humano, pretende igualar a todos por igual a partir de normas coercitivas y de una coacción estatal que realmente violenta cualquier ejercicio de libertad individual. Eso es lo que es el socialismo. Lo que no es el socialismo es el ejercicio de la libertad individual a partir del cual cada individuo es dueño de su destino, es responsable por sus acciones individuales y puede efectivamente desarrollar su vida en un estado de garantías sociales. Ahora, cuando se habla de capitalismo de Estado, ¿cuáles son las diferencias o similitudes con este llamado socialismo? Mira, es un tema complejo, pero yo creo que el término capitalismo de Estado lo utilizan los socialistas y muchos socialistas democráticos que son reformistas, que no estando conforme con la experiencia histórica del socialismo durante el siglo XX, atacan, como pueden atacar la dictadura de Castro o la Revolución Cubana, por los peores resultados que ha podido obtener esta experiencia práctica del socialismo, atacan este tipo de sistema socioeconómico, como el caso de Cuba, como el caso de la Unión Soviética, tildándolo de capitalismo de Estado, cuando realmente, conceptualmente, estamos hablando de un socialismo de Estado. Y este concepto de socialismo de Estado que nace con Lenin, a raíz de que no fue posible lograr la idea marxista de una revolución socialista mundial y la posibilidad de que el socialismo triunfara en un país o en otro, en particular en países de la periferia del sistema capitalista, surgió el concepto de socialismo de Estado. Pero los socialistas reformistas, los socialistas democráticos, no quieren concebir esto como un fallo estructural del socialismo y por eso lo denominan capitalismo de Estado, cuando realmente lo que estamos hablando es del socialismo de Estado, que es resultado práctico de las políticas socialistas durante todo el siglo XX e inicio del siglo XXI. Cuando tengo un político que viene y me promete en un país capitalista, el socialismo democrático, así le han llamado, y viene y me promete educación gratuita, absolutamente gratuita, que yo sí debo recordar e informar a las personas que no viven en Estados Unidos que hasta el final del preuniversitario, aquí las escuelas son totalmente gratuitas, o sea, se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos que trabajamos y tienes la opción también, por supuesto, de pagar escuelas privadas de todos tipos. Después, las universidades tienen muchas opciones. Hay universidades más caras, más baratas, hay muchas ayudas del gobierno, hay muchas becas para los buenos estudiantes en diferentes ramas. O sea, todo eso es así. Hay universidades que son extremadamente caras, pero tienes la opción también de pagar una mucho más barata o de ganarte una beca o de coger una ayuda del gobierno. Así son. Pero hay políticos que nos están prometiendo educación universitaria gratuita y salud, servicios de salud totalmente gratuitos, y yo sí siempre he dicho que hay muchas cosas que se pueden mejorar en términos de salud en Estados Unidos, pero cuando se habla de salud gratuita, realmente en el mundo puede haber algo gratuito. Alguien tiene que pagar por eso. Bueno, para empezar, tú lo has dicho tú misma, alguien tiene que pagar por eso. ¿Cómo sería eso? En realidad, nada es gratuito. Cuando un gobierno te ofrece algo gratis, es porque en realidad lo que ha hecho es que él ha tomado ciertos impuestos de los ciudadanos y lo ha destinado para diferentes presupuestos. Y entonces de ahí es que la gente asume o dice que es gratuito. En realidad no hay nada gratis en la vida, todo se paga, de una manera o de otra. ¿Afectaría para bien o para peor cambiar un sistema de esta forma, dando medicina y universidad gratis a todos los ciudadanos, gratis entre comillas, porque de nuevo, el dinero tiene que salir de algún lugar? ¿Qué crees tú? Karen, el sistema capitalista es
todo un diapasón que es bastante amplio. Y por ejemplo, el sistema capitalista anglosajón, Reino Unido y Estados Unidos, se diferencia del sistema capitalista europeo. O sea, el sistema capitalista europeo continental se caracteriza por lo que se denomina después de la Segunda Guerra Mundial como un estado de bienestar social. Y efectivamente, los países escandinavos, por ejemplo, los países nórdicos, Alemania, Francia, tienen un sistema de salud pública, un sistema de educación que es universal. O sea, que todo el mundo tiene derecho a acceder a esos servicios públicos y efectivamente la carga impositiva, la carga tributaria que hay que soportar, entre comillas, en Europa, en los países nórdicos, es mucho mayor. Estamos hablando de un orden de un 45, un 50% en materia de impuestos que se paga. Más del 50%. Se paga en Europa. Entonces, bajo esas premisas es posible edificar unos servicios públicos universales gratuitos, tanto en educación como en salud, siempre provienen de los impuestos, por supuesto. Ahora bien, lo importante es que, por ejemplo, los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, ellos han hecho referéndums y la población ha preferido pagar esa alta tasa de impuestos para tener la garantía de acceso a esos servicios públicos. Pero lo más importante, Karen, es la transparencia en la gestión de los fondos públicos, la transparencia y la calidad de los servicios públicos que efectivamente presta el Estado. Pero en todos estos países, además de los servicios públicos de acceso universal, también existe la propiedad privada, tanto en salud como en educación, y existe la posibilidad de elección de tú acceder a un servicio público o a un servicio privado. Precisamente, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el socialismo, que en realidad es una economía que no es socialista, centralizada? Es una economía muy liberal, pero en estos países europeos con servicios sociales, ¿cierto?, como los has descrito, ¿cuál es la diferencia entre esos y los países como Cuba o como Venezuela hoy día, que tienen este llamado socialismo del siglo XXI? Okay. Los países europeos, el sistema capitalista rige en un estado de socialdemocracia. O sea, podemos hablar de socialismo nórdico y estamos incurriendo en un error, leve error, pero cuando hablamos del socialismo nórdico o el socialismo de los países escandinavos, estamos hablando de la socialdemocracia de los países nórdicos y los países escandinavos, donde funciona la propiedad privada, donde funciona la economía de mercado, donde funciona efectivamente un sistema de formación libre de precios y donde funciona la oferta y la demanda. Todo eso en un régimen de responsabilidad política, de alternancia en el poder y efectivamente es una sociedad libre y abierta. En los países, entre comillas, comunistas de América, como tú seleccionas a Cuba o a Venezuela, no existe un espacio de democracia, no existe un espacio para el ejercicio de la propiedad privada, para el ejercicio de la libre profesión de los médicos, los maestros. Lo estamos sufriendo y padeciendo en Cuba durante 60 años, donde no es posible el ejercicio libre de la profesión. Y entonces no tiene nada que ver el socialismo cubano o el socialismo del siglo XXI con el ejercicio de libertad de la socialdemocracia en los países europeos. ¿Qué me dice usted? En realidad en eso consiste la diferencia. El problema de los socialistas o comunistas es que incluso ellos comienzan hasta cambiando el lenguaje. O sea, nosotros, por ejemplo, hablamos en español. Ellos te hablan en español también, pero paulatinamente le van dando un contenido, una explicación, como si tú fueras a un diccionario en español y la misma palabra tuviera otro significado. Ellos van jugando con la semántica. Entonces ellos comparan una sociedad libre y democrática, o por ejemplo el caso particular de Suecia o de Noruega, donde incluso también se dan otras circunstancias, como él estaba hablando también. Esas circunstancias son de que esos países, por ejemplo Noruega, para ser un país relativamente grande, es relativamente tiene grande abundancia de petróleo, de otros... No, y tiene economía de mercado libre, de otros recursos, y absolutamente libre. Y al tener poca población, ellos pueden mantener ese tipo de socialdemocracia al que tú hablas, porque las circunstancias también se dan. Pero en realidad el problema está en que si ellos aceptaron ese tipo de sistema porque les gusta, bien. Pero la realidad es que en ese tipo de sistema siempre el problema es que tú le estás dando potestad al Estado para que decida por ti dónde él va a utilizar tu dinero. O sea, tú no lo escoges. Ellos, desde que tú naces hasta que tú mueres... Estás pagando impuestos altísimos. Y ellos te facilitan hasta el último momento en que falleces. Pero sin embargo,
En ese intervalo, como la proporción que tú dices, que eran 50, o más. En Suecia creo que casi están los 70 o algo. Sí, 50 para arriba. Ocurre que ellos te facilitan todo, pero tú no te puedes sentir tanto como un ser humano en que tú, en el sentido de lo que tú ganas, de lo que tú trabajas, tú dispones de él mayormente y tú decides cómo distribuir o usar tu dinero y tus recursos. Hay quienes dicen, dame un poco de tu libertad y yo te daré cierto bienestar o cierta tranquilidad. ¿Creen que se puede ajustar a esto? En este caso, dígame. Bueno, el problema se da, por ejemplo, en la democracia cuando tú eliges a un representante, tú estás dándole a él tu confianza en que tú lo elegiste porque tú consideraste que tenía capacidad, valores éticos morales, conocimiento de ciertas materias, pero indudablemente tú has puesto su confianza en él. Pero a pesar de todo, lo que muchos aprendemos, como se dice, a la dura, es que no nos damos cuenta de eso hasta el momento en que tú ves a tu representante, en el que tú has confiado, por el que tú votaste, y él de momento vota por todos los temas con los cuales tú estás en desacuerdo. Y eso es en un país donde se puede votar y se puede elegir presidente cada ciertos 4 o 5 años. Imagínate en esos países. En un país como Cuba o Venezuela. En Venezuela 20 años de un mismo régimen, en Cuba 60. ¿Cómo se le explica a los cubanos que ellos merecen otro sistema de vida en todo sentido, tanto dentro de la educación, esa llamada educación gratuita que tanto han gritado el castrismo a lo largo del mundo durante tantos años y al final ha sido un desastre la educación, la medicina hasta peor? ¿Cómo se le explica entonces a estas alturas al cubano que existe un mundo mejor más allá de este castrismo que los ha encerrado en esa burbuja que no es la vida real? Sí, efectivamente, o sea, la única forma que tiene el socialismo de triunfar es a través de la coacción, el miedo, la manipulación y la desinformación. Y eso es lo que ha padecido el pueblo de Cuba durante 60 años. Yo creo que estamos haciendo todo lo que podemos hacer y nunca es suficiente para que el pueblo de Cuba realmente pueda recuperar su espacio de libertad y de democracia. Y la mejor forma de hacerlo es aportando la información. Yo creo, y es uno de los aspectos que gestiona el proyecto Consulta Popular Cubana, que en la medida que los cubanos del exilio, los cubanos que vivimos en libertad, podamos aportar, no nos limitemos a ser meros apoyos económicos de nuestra familia, sino también somos agentes de cambio desde el punto de vista de subjetividad política, de transformación política, porque es muy difícil, Karen, en ese sentido, siempre hay que darle un voto de fe al pueblo cubano. Es muy difícil para alguien que nunca ha visto la libertad, que nunca ha vivido en libertad, poder explicárselo. Claro. Necesariamente hay que salir, hay que vivirlo para poder experimentar ese sentido, esa sensación de ser dueño de tu vida y de tu destino. Los socialistas, comunistas, etcétera, han vendido la idea de que el socialismo es una buena idea que lamentablemente no se ha podido llevar a cabo. Tantos años, tantas décadas con este discurso, ¿no? ¿Es esto cierto? ¿El socialismo no se ha podido llevar a cabo o es que simplemente no funciona? Bueno, ellos tienen muchas explicaciones. La última a mí me sonríe, porque incluso hasta un familiar que llegó conversando un día me dice, es que aquí le tienen miedo a la palabra socialismo. Le digo yo, bueno, ¿y tú no crees que haya razón para tenerle miedo a esa palabra? ¿Te estaba refiriendo aquí a dónde? Aquí en Estados Unidos. Bueno, pero ya esa palabra se dice en todas partes. Claro, pero entonces yo le digo, ¿tú no crees que realmente no debiéramos tener cierta precaución con un tipo de sistema así? Incluso tú vienes de allá. Dice él, no, pero es que eso no es socialismo. Ahora ellos le están dando la vuelta a la cosa. Ellos dicen que lo que pasó en Cuba durante 60 años no es socialismo, ¿no? Como que ahora lo que pretenden es, porque ellos ya ven como que van de bajada. ¿Y qué es ahora entonces? Y que entonces, no, eso es una dictadura que degeneró en una corrupción y una opresión, pero que ellos plantean como que los principios del marxismo ahí no se aplican. Pero entonces yo miro en retrospectiva, llegando a los tiempos donde está Carlos Marx, estamos hablando de los 1848 o algo así, el manifiesto comunista,
Y si tú te pones a leer eso, que está en el año 1848, estamos en el 2019, todavía los marxistas y los comunistas, que es la misma historia, están haciendo lo mismo que Carlos Marx le había ya indicado en escrito en ese manifiesto. ¿Está más cercano, como decía en el monólogo, el socialismo del fascismo? ¿Qué crees? Cierto, o sea, el socialismo y el fascismo, digamos que son dos polos, y siempre se dice que los polos se tocan, los polos se unen. Los extremos. Los extremos se unen, se tocan, y efectivamente, digamos que, tal como decía la frase que usted leyó anteriormente, los socialistas necesitan del caos. Digamos que la mejor manera de sembrar el socialismo es a través de acciones terroristas, o sea, desestabilizando una sociedad, polarizando una sociedad, construyendo la crisis. Es como efectivamente los socialistas pueden alcanzar el poder, y lo peor de los socialistas es que una vez que alcanzan el poder, e incluso por la vía parlamentaria, e incluso jugando con las reglas de la democracia occidental, una vez que obtienen el poder, no lo sueltan, no lo pierden. Y por eso puedes ver en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, la necesidad de modificar la Constitución, de modificar la ley electoral para permitir la constante... Sí, primero era mediante la rebeldía y ahora ya es mediante la misma vía parlamentaria, vía democrática, que se van apretando y van secuestrando todas las instituciones del país. Pero esa es la línea política del socialismo democrático. O sea, el socialismo democrático de alguna manera aparta la revolución como método de alcanzar el poder, asume la vía parlamentaria, pero una vez que alcanza el poder, cambia las reglas del juego democrático, y entonces viene que ya no son 2 mandatos en la presidencia, sino la reelección indefinida, como sucedió con Correa en Ecuador, que perdió el plebiscito, o como sucedió con Chávez en Venezuela, que también perdió el plebiscito. O sea, constantemente, ¿por qué? Porque el socialismo democrático, que busca y pretende cambiar las reglas del juego del capitalismo, se identifica como gradual, pero la gradualidad de la modificación hacia el socialismo nunca se acaba. ¿Cómo se puede explicar que, sobre todo en Latinoamérica, he visto muchas personas, y las he visto yo personalmente, que han sido víctimas de dictaduras de derecha y defienden entonces ciegamente a una dictadura de izquierda? ¿Cómo una persona, y nunca he podido entender esto, que ha sido víctima de una dictadura, sea de lo que sea, puede defender ciegamente a otra dictadura simplemente porque es una ideología contraria? Bueno, es que para empezar parece que ellos nunca han padecido una dictadura de izquierda. Yo soy enemigo de todas las dictaduras, vengan de donde vengan, tengan bandera o no, pero la realidad es que aún la opresión tiene diversos grados. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en una dictadura que ellos, los comunistas, acostumbran a llamarle dictadura de derecha, o sea, es un militar que se impone por un golpe de Estado. Sí, un Pinochet en Chile, por ejemplo. Ocurre que él no va a permitir que nadie vaya a quererle quitar el poder político. O sea, que él no va a permitir fácilmente que se expresen en contra de él, o lo dejará hasta ciertos niveles, pero que no le ataquen a un punto de que empiecen a crearle situaciones a su gobierno. Pero en un régimen socialista o comunista, aún, como tú mismo dijiste, viniendo de una elección parlamentaria, o sea, han ganado las elecciones. En algunos países, porque en Cuba ni eso. Posteriormente, como dice él también, ellos se quieren quedar y se quedan. Después van cambiando las leyes, y esas mismas leyes son las que te están oprimiendo a ti. Esa persona no sabe que en aquella dictadura de derecha ella todavía podría poner a su hija en una escuela religiosa, o ser masón, o tener unas ideas, otras ideas personales, astronómicas, astrología, lo que sea. Cuando entran en la fase de la dictadura de izquierda comunista, primero la religión se desaparece. A veces incluso hasta concretamente destruyen las iglesias. Y lo han hecho, y lo siguen haciendo de hecho, porque sobre todo en Cuba lo he visto, han mostrado al mundo una supuesta apertura religiosa, pero el religioso, sea de la religión que sea, que se opone frontalmente y públicamente a la dictadura cubana, le destruyen desde su templo hasta su vida. Es así. Ahora, usted estuvo confinado en la UMAP. Sí. ¿Por qué? ¿Y cómo fue esa experiencia lamentable? Bueno, lo primero que ellos hicieron conmigo es
que yo terminaba el último año del Instituto de Contabilidad y Planificación, la antigua Escuela de Comercio. Y entonces cuando llegaron los exámenes en el mes de julio, ellos cogieron y parece que presionaron a varios maestros, y entonces en casi todas las asignaturas a mí me suspendieron. Pero porque usted estaba abiertamente en contra del régimen ya en aquel momento. ¿En qué año fue esto? En el año 62 hasta el 65 estuve estudiando. Pero es que, como te había dicho anteriormente, incluso Leonel, incluso yo presencié hasta un crimen de un muchacho de 16 años ahí en la escuela de nosotros. Y después de eso no quisieron hacer justicia. ¿Usted era de la Juventud Católica? Era originalmente de la Juventud Estudiantil Católica. Sí. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, pero antes de irnos quiero que resuman. ¿El socialismo puede ser democrático? El socialismo, por sus características, no puede ser democrático. Si tú miras a los orígenes del socialismo, de los escritos de Carlos Marx, incluso ellos se burlan de nosotros, los demócratas, en cuanto que ellos empezaron haciendo barricadas o protestas y las hacían, y venía la policía y ellos no podían pararlo y le metían candela a las casas, cosas que están haciendo actualmente aquí, lo veo. Solamente que tienen la suerte que no se ocurre lo que ocurría en Francia, por ejemplo, en aquella época. Cuando ya no se podía, traían al ejército. El ejército les mandaba echar atrás, lo echaban atrás y le disparaban. Entonces la táctica la cambiaron. Empezaron a tratar de elegir representantes al Congreso, a niveles del municipio, y les dijeron que abandonaran eso porque de esa manera no se podía ganar. En 30 segundos, ¿puede ser democrático el socialismo? No, no puede ser. O sea, el socialismo es un régimen de opresión, de hambre y de atraso. O sea, y evidentemente el socialismo es incapaz de poder reformarse. O sea, los errores o los fallos o los malos resultados que ha tenido el socialismo durante todo el siglo XX no están dados por la mala aplicación del socialismo, por los malos dirigentes que ha tenido, sino son daños estructurales. Es la propia concepción teórica del socialismo que lo hace inviable como régimen de felicidad y de libertad para la humanidad. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos. Antes de irnos, quiero recordarles que si quieren verlos en vivo en este simposio, que va a ser un debate además sobre el socialismo, lo que es y no es el socialismo, es este jueves 20 de junio a las 5:30 de la tarde en la librería que está en Coral Way y la 94 Avenida en Westchester, ahí bien céntrico. Muchísimas gracias y por supuesto nos vemos el jueves con Chilling, con nuestro amigo Chilling. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti, Carlos. Y como siempre, gracias a ustedes, amigos. Hasta mañana. Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.